Vamos a comenzar a trabajar ahora lo que sería el material Instrucción a la arquitectura de la computadora. Este material consiste en explicar las partes principales de la computadora, ya sea externas o internas, y vamos a ver el uso frecuente, el potencial, las diferencias. Vamos a comenzar. Vamos a ver que el primer término que define la guía se llama que es una computadora, ¿no? Para esto vamos a definir lo siguiente, tenemos que empezar lo siguiente. Una computadora es un dispositivo electrónico, principalmente ahí tiene que ser electrónico, en el cual utiliza procesamiento de datos. ¿Qué es un dato? Un dato es todo tipo de información que viene del exterior al interior para que ser procesado. Por ejemplo, cuando yo a la computadora presiono una tecla, esa información es ingresada al sistema. Eh, esa información que ingresa al sistema por un teclado es procesada y después tenemos una entrada y salida, es decir, sale la información a través de algún medio para que el usuario obtenga una devolución. Vamos a ver esto cómo sería en detalle. Hablamos de computadora siempre, no solamente cuando sea una computadora de PC, sino que también vamos a hablar de computadoras, por ejemplo, un auto que se estaciona solo. Un auto que se estaciona solo también es una computadora. Por ejemplo, tenemos hoy en día, tenemos heladeras que son computadoras, tenemos lavarropa que son computadoras. Es decir, el término computadora no hay que orientarlo puntualmente a una PC. ¿Sí? Hoy sabemos que la computadora está inserta en cualquier dispositivo que facilite nuestra vida, ¿no? Ahora, ¿qué necesita para hacer una computadora? Básicamente necesitamos un procesamiento de entrada y salida, es decir, algo que entre, se procese y salga. Y también tiene dos partes importantes, un centro de cómputo o una computadora, que es el hardware y el software. Vamos a verlo de esta manera. Eh, Vamos acá a un esquema que tenemos armados y es el siguiente. Pensemos en un auto que se estaciona solo. El auto que se estaciona solo lo que hace es, nosotros colocamos el auto, por ejemplo, en la calle, con un botón, lo que hace el auto es ver la distancia que tiene con la vereda, con otro auto o con algún obstáculo que haya. Eso se llama entrada. Hay una información que entra. Seguramente el auto va a tener lo que sería un dispositivo de visor. Una que llega la información, dentro del auto va a haber un procesador o un proceso, o también definido procesamiento. Ese procesamiento va a estar relacionado con una memoria, ¿sí? Todo el tiempo el proceso está relacionado con una memoria. Y después va a devolver un resultado a través de una salida. Esa salida, por ejemplo, en el caso del auto que se estaciona solo, va a ser las ruedas, ¿sí? Las ruedas y el volante. Entonces, comparando esta analogía, esto es un sistema de cómputo, decimos que una computadora, por ejemplo, cuando yo tipeo un documento, lo que hago es entro información a través del teclado, el teclado va al centro de cómputo, va al procesador o al proceso. Una vez que está dentro del proceso, se interactúa con una memoria principal y una vez que yo tecleo o escribo en el teclado, sale por dónde? Por el monitor, ¿sí? Entonces, esto es una computadora. Hablamos también de, por ejemplo, lavarropa. Lavarropa tiene, yo le doy instrucciones, le digo qué lavado quiero, le cargo los materiales, el jabón, por ejemplo, el suavizante. Eso se procesa con una memoria principal que interactúa y tiene una salida. ¿Cuál es? Que se mueve el lavarropa, que centrifuga y demás. ¿Sí? Entonces, pensemos en cómputo cada vez que este proceso se encuentra activo. Volvemos a la guía. Decíamos que para que una computadora tenga entrada y salida necesita dos partes, hardware y software. Estos términos son conocidos. Vamos con el primero, con el término software. El software es la parte blanda de la computadora o el cómputo. Pero bueno, nosotros vamos a hablarlo ahora específicamente por computadora, ¿sí? Pero recuerde que podemos pensarlo también por un cómputo. Vamos a verlo como, bueno, el software es la parte blanda de la computadora o la parte lógica, ¿sí? Decir software es lo mismo que decir programas. Es decir, que nosotros tenemos programas en nuestros celulares, en nuestra computadora para interactuar. Esa es la parte del software. El software son programas, ¿sí? Y después tenemos la parte de hardware. El hardware es toda la parte física, es la parte dura, también se le dice, es la parte no lógica, es la parte táctil, digamos, que son los componentes físicos. Es decir, que yo tengo en una computadora, tengo programas, es decir, software, ahora vamos a ver que hay distintos tipos,
tengo un hardware, uno o varios hardware, que sería la parte física, ¿sí? Y entre esos tenemos, acá tenemos un ejemplo de lo que es una computadora, ¿sí? Vamos a ver, acá por ejemplo, tenemos lo siguiente. Acá tenemos una computadora completa y vamos a ver que todo lo que está acá es hardware, ¿sí? Es hardware ¿por qué? Porque es la parte física de la computadora. ¿Dónde está el software? Se ve en la pantalla, que es un hardware. Se ve en la pantalla, pero está procesado acá, aquí adentro, ¿sí? Es decir, que el software está dentro de lo que sería el gabinete y dentro de lo que sería un CPU, que vamos a ver de qué se trata. Volvamos a la guía. Vamos a ver, la guía nos explica lo que es el bloque de computadora. Un bloque de computadora, como decíamos, tiene que ver con esto, ¿sí? Una entrada, un proceso y una salida. Y acá hay una ejecución del proceso. Pero vamos ahora a lo que sería el proceso establecido por von Neumann, ¿sí? En el año 45 propone el siguiente modelo. Acá estamos, si vemos es muy parecido, pero acá hay una especificación más detallada. ¿Qué significa? Nosotros tenemos lo que sería un CPU, ¿sí? Que es la unidad central de procesamiento. La CPU tiene dos partes. Tiene la unidad aritmética lógica, que es esta, la unidad aritmética lógica, y va a tener la unidad de control, que es esta, ¿sí? Ambas van a interactuar con la memoria principal, ¿sí? Y de la memoria principal, con el CPU, que son estos dos, vamos a entrar va a interactuar con dispositivos de entrada o de salida. Recuerden que esto, como decíamos y reiteramos, es esto. Tenemos entrada, salida, proceso, pero ahora lo tenemos identificado, según Neumann, de la siguiente manera. CPU, unidad aritmética lógica, unidad de control, con memoria principal, entra y sale con lo que sería periféricos, ¿sí? Vamos más abajo y vamos a ver las partes que hacen este bloque, que son las siguientes. La memoria principal, como habíamos charlado, la unidad, el CPU, la unidad central de procesamiento, que tiene dos partes, como dijimos, unidad aritmética lógica y unidad de control. Y después las unidades de entrada y salida, que son los periféricos. Vamos por cada una de ellas. La primera es, todo proceso tiene que tener una memoria, ¿sí? Pensemos esto como el cerebro. El cerebro humano tiene un procesamiento y la memoria es fundamental. Es decir, nosotros podemos procesar información todo el tiempo, pero si nosotros no tenemos una memoria, como seres humanos no tenemos una memoria, ese procesamiento no va a poder validarse o no va a poder interactuar, ¿sí? Es decir, yo necesito saber algo para que cuando llegue el proceso nuevo, yo lo pueda validar, ¿sí? Yo, por ejemplo, me ponen un objeto delante mío. Yo proceso ese objeto, sé lo que es, porque tengo una memoria que me hace recordar que eso ya lo conozco, ¿sí? La computadora funciona exactamente igual, lo que tiene es una memoria, que esta memoria tiene un sentido de lectura, es decir, yo leo la información y escritura, guardo información. Entonces, en lo que es cómputos o computadoras se guarda en bits, esto es la unidad más pequeña de información, lo vamos a ver más adelante, y en la memoria se guardan las celdas, ¿sí? La celda sería como el lugar de almacenamiento electrónico, todo esto es electrónico obviamente, donde se guarda la información. Ahora, esto estamos hablando del proceso, ¿no? El proceso mismo, que es la unidad central de procesamiento o la CPU. La CPU tiene lo siguiente, vamos a ver que tiene dos partes. Vamos a lo principal. Tiene dos partes, la unidad central y la unidad aritmética lógica. Vamos con la primera. La unidad aritmética lógica, que está dentro del CPU, volvemos a repetir, se encuentran todas las operaciones aritméticas y lógicas que tiene la computadora, ¿sí? La computadora lo que hace es, con energía eléctrica, va a direccionar esa corriente eléctrica. Para eso, la UAL lo que se encarga es de la suma, la resta, los I, los O, los NOT, ¿sí? Son secuencias de electricidad que corren por la CPU. Obviamente se conectan con la memoria principal y los registros son temporarios en ese caso, ¿sí? Y después tenemos la unidad de control. La unidad de control es la que ejecuta las instrucciones máquinas, es decir, las instrucciones a nivel máquina significa a nivel procesamiento muy rápido, en la cual capta las instrucciones y dirige ese tráfico a quien le corresponda, ¿sí? Si yo, por ejemplo, presiono la tecla A, en mi monitor se representa la tecla A. Para que eso pase, hay una unidad, que es el control, que direcciona hacia dónde tiene que ir esa A, ¿sí?
Vamos a poquito, igual esto lo vamos a ir cada vez viendo más con más detalle, pero bueno, lo que importa ahora es, tenemos dos partes, la unidad central de procesamiento se divide en la UAL, que son las unidades aritmética y lógica, por dónde, qué operaciones realiza la máquina, y la unidad de control es esa operación lógica matemática, por dónde la hace a través de rutas, sería, ¿no? Si yo, vuelvo a insistir, si yo aprieto la tecla A, en el monitor se muestra la tecla A. Bueno, esa ruta, esa dirección, la hace la unidad de control. Bien, nosotros charlábamos, vuelvo acá al esquema, que es la unidad central de procesamiento está acá. Vamos a estas dos partes, ¿sí? Que sería la entrada y la salida. La entrada y salida se realiza a través de periféricos. ¿Qué es un periférico? Para que se note, vamos a verlo acá. Estos son periféricos, que están a la periferia, sería de la CPU. Entonces, un parlante, un teclado, un mouse, tenemos un monitor, ¿sí? Una pantalla. Esos son periféricos. Algunos de entrada, otros son de salida. Y algunos son de entrada-salida. Vamos a ver el primero. El primero es el dispositivo de entrada. La entrada es por donde ingresa la información. Entonces, ¿por dónde yo puedo ingresar información a la computadora? Bueno, a través de un teclado, a través de un mouse, ¿sí? A través de un micrófono. Y es por donde se ingresa la instrucción a la computadora. Bien, ¿por dónde sale la información? Sale por los dispositivos de salida. ¿Qué sería? Por ejemplo, un monitor, una impresora, ¿sí? Yo lo que hago acá es, esta instrucción que ingresé se va a procesar a través de una salida. Y esa salida es el dispositivo que me permite ver un resultado. Y después también tenemos la entrada-salida, que sería que generan las dos cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, cuando vamos a un cajero automático, tenemos una pantalla que muestra información y cuando yo indico a través de mi dedo, indico en la pantalla lo que deseo hacer, estoy obteniendo también una salida. En ese caso, un monitor táctil es entrada-salida. Por ejemplo, también lo es un disquete. Bueno, el disquete ya no se utiliza, pero tenemos un disco duro. Por ejemplo, un disco duro o podemos guardar información y después recuperarla. ¿Sí? Bien, hasta ahí tenemos todo lo que son, vamos a ver lo que tenemos esto, ¿sí? Que es el sistema de cómputo. Vamos ahora específicamente lo que es el software. El software se divide en tres partes, ¿sí? Tenemos el primero, que se llama sistema operativo, tenemos uno segundo, que se llama software de aplicación, y tenemos uno tercero, que se llama lenguaje de programación, ¿sí? O software a medida. Vamos con el primero. La primera división del software es el sistema operativo. ¿Qué es el sistema operativo? Bueno, es el software más importante de la computadora. Necesitamos sí o sí un software primario que se llama sistema operativo, en el cual lo que hace es coordinar y manipular la información. ¿Entre quién? Entre el hardware y la persona. Es decir, yo quiero apretar una tecla y que esa tecla me la muestre en el monitor. Bueno, necesito a alguien adentro de la computadora que coordine esta ejecución. ¿Quién lo hace? Ese alguien, el sistema operativo. Bien. El sistema operativo más conocido es Windows, ¿sí? Es el más conocido, pero tenemos otra como la Mac, que es de Apple. Tenemos Linux también, ¿sí? Tenemos Linux. Y tenemos una serie de sistemas operativos, pero bueno, esos serían los tres más conocidos, ¿sí? Windows, Mac y Linux. Bien, las funciones son de coordinar, de organizar los archivos, de aceptar los trabajos, de interpretar los comandos. Esto es clave, interpreta los comandos. Es decir, cuando yo aprieto una tecla en el teclado, el que entiende que estoy haciendo es el software, que es el sistema operativo, con el hardware. Entonces vamos a definirlo como el software más importante de la computadora. Tiene que haber uno sí o sí. No puede haber una computadora sin un sistema operativo. Y como dijimos, el más conocido o el más común es Windows. Después tenemos dentro del tipo de software el software de aplicación. Como dijimos, necesitamos un software principal, que es el Windows, por ejemplo. Pero después tenemos un montón de otros software. Por ejemplo, tenemos un Word, un Excel, tenemos un Skype para hacer llamadas, tenemos, por ejemplo, un navegador para navegar por Internet. Esos son software de aplicación. También lo pueden comparar con lo siguiente. Cuando ustedes descargan las apps del celular, son software de aplicación. ¿Qué significa aplicación? Que sirven para un determinado fin. Por ejemplo, si yo quiero escribir una carta, no puedo utilizar cualquier software. Tengo que utilizar un software que se dedica a eso. Por eso es aplicación, se aplica.
Por ejemplo, el Word es un software que me permite hacer una carta. Si yo quiero llamar a alguien, no puedo utilizar cualquier software. Necesito un software que me permita llamar. Y ahí viene por qué el sentido de aplicación, porque aplica. Bien, y el tercer tipo de software es el software de programación. Este lo hacen personas que se dedican a la programación, es decir, que yo, por ejemplo, puedo hacer un software a medida. Por ejemplo, cuando van a un kiosco, seguramente, y hay una computadora, lo que hace ese software es controlar el stock o controlar el precio de ese producto. Cuando van a un banco, seguramente el cajero tiene una computadora en la cual chequea sus datos. Cuando van a comprar un supermercado, hay un software que va haciendo la cuenta de los productos. Esos software no son de tipo sistema operativo, no son sistema operativo porque tiene que haber uno. No son de aplicación, ¿por qué? Porque estos se compran, los adquieren específicamente para algo, ¿sí? En cambio, esto se hacen a medida. O sea, los programadores lo hacen a medida de acuerdo a un cliente, ¿sí? Y se usa mucho en pymes, negocio, en organizaciones. Bien, hasta ahí vamos con la primera parte. Luego continuaremos con la parte de partes principales de la PC.